Ya está. Voy a poner mi cara guapa. A ver si puedo. Ah, no. Déjame compartir pantalla, porfa. Ay, sí. Te tengo que hacer hospedador también, ¿no? ¿Para eso o no? No lo sé. Creo que sí, porque no veo otra opción. Venga. Lo único que si hay alguien que se quiere conectar, le tendrás que autorizar, ¿vale, Samu? Vale, pues entonces voy a abrir la... bueno, ¿soy anfitrión? No. Ah, vale, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora eres anfitrión. Vale, pues ya se meten solos cuando quieran. Vale. Vale. Vale, un momento. A ver si empieza esto. A ver si no la lío como el otro día. Mira, casi acierta un poco Erika. Bueno, un día Espera de que estos. cojo mi Ahora. cuaderno. Bueno. El método Warhol. Aplicado al baloncesto. Bueno, lo primero que... Este método es un método propio, un poco propio, ¿eh? O sea, esto no lo vais a encontrar en internet, ni es la idea. O sea, no lo busquéis porque no lo vais a encontrar, porque es más invención que otra cosa con la idea que os quiero introducir ahora, ¿vale? Bueno, pues teniendo un poco en cuenta que esta iba a ser la última, como bien está haciendo Oya, pues es una pena que estemos a distancia, ¿no? Que podemos estar tomando algo en un bar y tal. Pues bueno, os voy a explicar lo que es para mí el método Warhol. Bueno, no son siglas tampoco, no es Andy Warhol, como os había comentado. El método Warhol. Pues para mí es un método que tengo yo para reflexionar. No es individual, es con más gente. Entonces se produce un intercambio de opiniones, coges ideas y sobre todo, lo más importante y que pongo ahí en mayúsculas, que lo adaptas un poco a los equipos que tenemos, ¿no? Este método lo suelo hacer yo con amigos que entran al básquet y tal, y bueno, en base a eso vamos comentando un poco, pues lo que solemos hacer normalmente es ir a un bar, ¿no? Vamos a un bar, nos tomamos unas cervezas y comentamos un poco lo que es el tema de club, ¿no? Vamos un poco recorriendo categorías y comentando diversos temas. Entonces, mi idea, más allá de... O sea, mi idea inicial era, digo, bueno, se lo comentaba ya, voy a hablar de tema de transición defensiva o transición ofensiva para poner en crisis un poco lo que hago yo. Y luego, pues bueno, entre el tiempo que tengo últimamente y tal, pues dije, bueno, lo mismo no es tan interesante. Así que lo que he hecho ha sido que por categorías, más o menos guiando por categorías, una serie de preguntas o cuestiones que a mí me parecen muy interesantes y lo vamos a aplicar a mi método Warhol, que es, se llama Warhol porque al bar donde voy se llama Warhol y es un poco para compartir opiniones, ¿vale? Entonces, empezamos por la categoría senior. Os voy a lanzar una pregunta y mi idea es que, bueno, que la vayamos comentando entre todos a ver qué podemos sacar. Yo creo que las preguntas, por lo menos a mí, me resultan muy interesantes y creo que pueden ser aplicables a los equipos que llevamos. Entonces, la primera que se me plantea con un equipo senior es, ahora que vamos a empezar con el coronavirus, que estábamos pasando tema de cuestionarios, toda leche, o cuando hay pruebas presenciales, ¿cómo configuramos la plantilla teniendo en cuenta staff técnico, jugadores, yo qué sé, relación con el club, seguimos un esquema de juego, no lo seguimos? ¿Qué cosas consideráis que son importantes a tener en cuenta? Sobre todo los que hayáis entrado en senior, pues bueno, si podéis comentarme o tal, pues a ver qué os parece. Oigan, tú que llevas a senior. Pues, bueno, la verdad es que esta pregunta me la vengo haciendo un poco todos los días, ¿no? Es realmente complicado. Para mí, que suelo hablar mucho con los jugadores personalmente en estos momentos de la temporada, de postemporada, pensando ya que ha terminado la temporada, pues me resulta realmente difícil, ¿no? Hay equipos que son fáciles de, digamos, de armar porque están medio hechos
Hay otros que son muy difíciles porque va a ser un equipo completamente nuevo o mezcla de otros equipos del club o muchas circunstancias, ¿no? Entonces, es realmente complicado. Ya te digo, si tienes la capacidad más o menos de saber qué jugadores van a ser, pues mira, yo, por ejemplo, estoy viendo que Miguel ha mandado para conocerlos, por ejemplo, Miguel Domínguez, que va a ser el entrenador del senior masculino el año que viene, del senior masculino azul, el Primera Plata, pues ha mandado, por ejemplo, un cuestionario a los jugadores para conocerlos mejor, saber un poquito sus ambiciones, o bueno, ya te digo, en general conocerlos, ¿no? Y empezar a tener cierta relación con ellos, aunque sea a distancia y digital. No lo sé, no lo sé. A mí, dentro de lo que cabe, todo lo que sea personalizar, pues mejor. He hablado con ellos por teléfono para saber qué van a hacer el año que viene, qué es lo que les preocupa, dónde quieren estar, qué quieren hacer. Por ahí bien, y poquito más, porque realmente no tenemos mucha información de cara a cuándo vamos a poder todavía volver a reanudar la actividad, ¿no? Entonces es un proceso realmente que cada uno lo puede hacer de una forma diferente. Y tampoco digo yo que haya una forma clara de establecida en la que se deba hacer, ¿no? ¿Consideráis importante el hecho de que, por ejemplo, tengáis un junior o tengamos un junior que vaya a pasar a senior? ¿Consideramos importante que en esa plantilla de senior haya jugadoras junior? Porque, por ejemplo, podemos tener una plantilla de senior muy competitiva que cumple los rangos de edad que te establece la federación y tal. Y a lo mejor ese junior no tiene cabida, pero a lo mejor hay que hacerle cabida porque queremos que tenga una continuidad en nuestro club. ¿Cómo lo veis? ¿Es destacable? Para mí me parece importante. Obviamente no puede llegar al senior cualquiera, pero sí que para mí es muy importante en categorías por debajo de senior ir apostando por jugadores y que al final la idea es que lleguen al senior, como para poder pues un poco tener una seña de identidad como club, no que sea un equipo que vaya cambiando año tras año. Yo creo que eso sería interesante. Y del staff técnico, ¿qué pensáis? O sea, ¿qué pensamos cuando buscamos a un entrenador que me ayude? Incluso un delegado de campo o si tengo un entrenador para llevar estadísticas, todo eso. A la hora de configurar el staff técnico, ¿qué pensáis? Oye, pues tengo este porque es lo que me ha dado el club, o oye, no, yo quiero a este tipo de entrenador porque me interesa, porque puede fortalecer mis debilidades. No sé, ¿quién? Los que habéis llevado senior, los que no, da igual. Al final esto, como os digo, yo esto lo hablo con mis colegas y a lo mejor lo máximo que han entrenado son Benjamín, pero han sido jugadores y te dan su opinión de jugador. Es importante saberlo. Yo creo que si puedes tener un ayudante de tu confianza, deberías tenerlo. O sea, yo creo que es muy importante. Si no puedes, con alguien que conozcas, que es de tu confianza, pues sí, pero si no lo tienes, que conozcas, no sabes nadie que conozcas y tal, pues alguien que de verdad tenga la ambición de ayudarte y de crecer a tu lado. Eso puede ser una idea, pero yo, por ejemplo, que estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser de nuestra confianza y tal, muchas veces tendemos a, bueno, no me voy a liar mucho, voy a poner al amiguete de turno, pero realmente esa persona de confianza nos va a aportar lo que necesitamos. Yo creo que es algo bastante clave a la hora Ya, sí. de poder estructurarlo. Por ejemplo, yo creo, Samu, que si es ¿sí? crítico, sí. Si es una persona que es crítico de manera positiva, que es capaz de decirte las cosas o hacerte pensar o hacerte replantearte determinadas cosas, la mezcla sí que puede funcionar, no solo con alguien de confianza, sino alguien que además sea crítico. Ya no tanto que sea crítico, sino que también, digamos, que supla las carencias que tú puedas tener como entrenador, porque al final el primer entrenador no tiene ni la verdad absoluta ni es perfecto. O sea, a lo mejor lo que le falla a él, el segundo entrenador lo tiene que complementar. Que Claro, encima es eso, una persona tuya de confianza, pues mucho mejor, pero no creo que la confianza sea lo único importante a la hora de elegir un segundo entrenador. Yo cuando hablo de la confianza me refiero a alguien que sepas, en el que confíes, en el que va a ir a ayudarte. Porque lo digo en el sentido de que hay casos de que los segundos entrenadores son muy nocivos para los primeros entrenadores. Lo digo en ese sentido. No lo digo en alguien de tu confianza, un amiguete que conozcas y tal,
A ver, si es amigo tuyo, pues de puta madre. Pero me refiero a ese tipo de aspecto, a ese tipo de factor. Claro, sí, yo creo eso, que tiene que ser como una mezcla de las tres cosas que hemos dicho. Una persona de confianza, sí, que haya un buen ambiente entre los dos entrenadores, Claro. que encima complemente aquellos aspectos que a ti te falten más. Y lo que ha dicho Alberto, que te diga las cosas, que te hagan críticas constructivas, ¿sabes? Eso es. Tiene que ser una mezcla, Y alguien Podrías- en el que te puedas apoyar, claro. claro. Y sería relevante el hecho de tener un segundo entrenador o alguien en tu cuerpo técnico. Tú imagínate que llegas nuevo a un club. ¿Sería relevante que alguien de tu cuerpo técnico llevase tiempo en el club? Sería importante para mí sí. Y luego yo me voy a mojar más. Yo, por ejemplo, soy un entrenador que me gusta más atacar que defender, que no significa que no centre la defensa, pero a mí me interesa con los equipos que llevo, que no es senior, pero dos cuestiones, aparte de que sea mi confianza, esto ya en el increíble caso que se pueda elegir. Una, que domine cosas defensivas y otra, como yo entreno a niños, que sea bueno técnicamente. O sea, mi segundo entrenador tiene que ser bueno técnicamente. ¿Por qué? Porque muchas demostraciones o correcciones no las voy a poder hacer yo. Si nos queremos dividir el trabajo y si realmente yo estoy confiando en él, es muy probable que nos dividamos el trabajo. En el caso de un senior, a mí me interesaría que fuese un segundo entrenador que en el aspecto que sea pueda aportar o sea, como mínimo el mismo nivel de calidad que puedo aportar yo como entrenador principal. Es decir, si yo soy bueno en ataque, quiero que por lo menos él sea mínimo bueno en defensa o en cuanto a un nivel parecido al mío, de ese aspecto. Todo esto diciendo que se podría elegir y que muchas veces, pues bueno, no hay mucho mercado de elegir, ¿no? Digamos. Pero bueno. ¿Algo más que añadir de esto? Pero si queréis, sí que puedo dejar un poquito mi experiencia. Y, oye, cualquiera que quiera hablar, me lo dice, lo escribe por el chat o que intervenga, ¿vale? Me gustaría que hablásemos todos, sobre todo hoy que es el último día. Yo diferenciaría un poco de profesionales, bueno, diferenciaría mucho de profesionales a la formación o amateur, ¿no? En formación y amateur me parece fundamental lo que habéis dicho de estar a gusto con tu ayudante, ¿no? Y tener mucha confianza y eso me parece fundamental. Porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo en Alcobendas, con el primer entrenador que estuve de ayudante de un junior femenino, el primer día le dije que ya no iba a seguir. O sea, si ya el primer día ves que la cosa no funciona, ¿para qué seguir, no? Sin embargo, pues fíjate, con David está muy bien, con Alberto está muy bien. He sido ayudante de Miguel Domínguez, que voy a ser el año que viene, y hemos estado genial, y somos amigos. Entonces, eso es fundamental. También me tiene que aportar a mí, ¿no? Si soy entrenador ayudante y yo tengo que aportarle a mi entrenador ayudante y al revés, ¿no? Tenemos que retroalimentarnos. No solo el primero tiene que aportar al segundo. Eso no es así, ¿no? Tiene que ser una retroalimentación. A nivel profesional, yo lo que buscaría es seguramente, dependiendo del número de empleados que tengan staff técnico, pues si solo tuviese uno, pues bueno, tengo que ver qué rol le quiero dar, ¿no? Más estadístico, más pues orientado a la defensa, tengo que ver el rol que le quiero dar, ¿no? Pero efectivamente, pues seguramente tengo que buscar un especialista. Y sobre todo alguien que se atreva a decirme las cosas, aunque sean cosas que a lo mejor no quiero oír, aunque me tenga que decir que este jugador al que yo a lo mejor tengo mucha confianza o me gusta especialmente, no está haciendo las cosas bien y a lo mejor no, pues yo qué sé, tienen que empezar desde el banquillo, tienen que jugar menos. Entonces, eso es importante, que se atreva a decir cosas y cosas que a veces el principal, pues no son a veces del todo de su agrado, pero si tú estás convencido de que eso es importante para el equipo, tienes que decirlo. Eso es un poquito, yo creo que la clave. Sí, estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que yo igual, o sea, metería el matiz de que incluso en formación el aspecto de confianza es muy importante, pero es igual de importante, como has comentado tú, el hecho de que aporte. O sea, fundamental. Sí. No, es eso, que para tener segundos entrenadores conos que no los tengamos. Es importantísimo. Eso es un poco lo que quería decir yo, pero ya saliendo un poco de senior a formación. A la hora de apostar por un segundo entrenador,
que sea, digamos, nuevo como entrenador, que sea su primer año o eso? ¿Qué características os gustaría que tuviera vosotros? Por ejemplo, Samuel ha dicho que le gustaría que fuera bueno técnicamente para el tema de las demostraciones. Pero bueno, está claro que si un entrenador empieza nuevo no le puedes pedir que tenga tu mismo nivel o que tenga unos tipos de conocimientos. Entonces, en ese aspecto, ¿qué características os gustaría que tuviera vuestro segundo entrenador? Que tenga mucha iniciativa y sea creativo. Yo creo que esas dos cosas, y más si estamos hablando de formación de niños peques, me parece vital. Que tenga ganas de ofrecer, que esté dándole vueltas todo el día y que tenga ideas. No sé, creo que eso. Porque al final, el problema de estar solo, yo creo muchas veces, es que al final, pues bueno, te acabas quedando en tus manías, en tus cosas, y tener una persona así pues puede ser como un golpe de aire fresco, yo creo, para los niños, para ti como entrenador y para descubrir incluso cosas que no eres capaz de hacer y que te las puede aportar alguien con... Sí. No sé si ha terminado. No sé si se ha cortado o ha terminado. Bueno, pero estoy totalmente de acuerdo ante eso. Creo que David ha pedido la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con Alberto y aparte también que tenga buen trato con los niños. Que pequeños. Entonces es fundamental que logre llegar a ellos de una forma en la que ellos se vean involucrados y aprendan mejor. Por así decirlo, hablando de formación. De acuerdo. ¿Oigan? Sí, yo por ejemplo este año he tenido ayudante en el junior femenino a Warfi. Y otro de los objetivos que no sé si hemos dicho, o para mí era un objetivo con él, es gente que yo creo que pienso que puede tener una vinculación con el baloncesto a nivel de entrenador, porque creo que le gusta, porque tiene interés, pues efectivamente que de esos pasos de formación, ¿no? Que es fundamental. Yo, por lo menos a nivel individual, donde más he aprendido no ha sido con ningún curso de ningún tipo, con el superior, ni con el de segundo nivel, ni nada. Yo cuando más he aprendido siempre ha sido de entrenador ayudante y sobre todo lo que dice Alberto, te replantean muchas cosas. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que yo con el femenino, junior, cadete, pues no, que seguramente era la mentalidad o la forma de tratar con las jugadoras que solía tener, que era muy parecido a lo que hacía el masculino, era un error, ¿no? Y haber estado con entrenadores que siempre han entrenado en femenino, pues me han dado a ver ese tipo de sensibilidad a lo mejor especial que puede tener, ¿no? Desarrollar. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Y a mí me sirvió muchísimo para poder entrenar en femenino, que nunca era capaz de hacerlo, pues yo creo que al mismo nivel o tener el mismo nivel de complicidad que tenía en masculino. Entonces, bueno, dos cosas es lo que quiero decir. Uno, tener también el objetivo de formar a entrenadores jóvenes. Tiene que ser un objetivo también el tema de meter ayudantes. Es fundamental también, lo ha dicho Alberto, el tema de la iniciativa, o sea, no tiene que decir, oye, haz esto, que él diga, oye, ¿qué hacemos? Eso significa mucho, ¿no? Que él vaya y diga, oye, ya, no, ¿hoy qué hacemos? Eso es fundamental. Y luego ya os digo, ser entrenador ayudante, pero hay que serlo toda la vida. Es decir, no porque ya lleve muchos años y tal, ya no hace falta que seas entrenador. Yo os recomiendo, para seguir formándose, ser cada X años, hay veces que tu vida personal no te permite hacerlo, tal, pero cada 3, 4 años volver a estar de entrenador ayudante y si puede ser con alguien o que tengas mucha confianza y ya sabes que la cosa funciona o con alguien que no conozcas mucho pero crees que vas a poder aprender de él. Turno de Javi. Por echar un capote, ya que está David aquí, que ha sido mi segundo entrenador este año, todo lo que en mi mente podría ser el segundo entrenador perfecto, pues lo ha sido, ¿no? Al final sub-21, que es una categoría que el colegueo con el jugador se vuelve un poco inevitable porque, pues bueno, estáis prácticamente, yo al menos con 25 años estoy en la misma etapa de la vida que ellos. Y un poco las características que nos dio David, que además entró desde enero, que es todavía más difícil para un segundo entrenador. Y bueno, ya que está aquí, le tiro el capote. Muy bien. Pues, no sé si hay alguna más. Ah, no. Vale, pues paso a la siguiente, ¿vale? Muy interesante. Ah, una cosa que no se me olvide.
Sería interesante por parte de los clubs, de cara a, como bien has dicho, oye, a formar entrenadores jóvenes. Esto es un mundo ideal lo que voy a comentar, pero que a lo mejor un entrenador joven que empiece con un mini, que tenga de segundo entrenador a un entrenador muy especializado, o sea, muy veterano, digamos, o con muchas experiencias, yo creo que eso sería ideal, que tuviese la voz cantante el entrenador joven, porque el entrenador joven creo que tiene que equivocarse para aprender. Por mucho que yo observe, hay cosas que sí que vas a captar observando, hay cosas que que las vas a conseguir dándote la hostia, nunca mejor dicho. Entonces, una cosa que se planteó en el curso de entrenador que hace poco hice, o sea, que les planteé al resto de tal y les pareció muy, muy interesante el hecho de tener a una persona con mucha experiencia a tu lado que te estuviera un poco guiando, aunque tú seas el que lleve el timón del barco, pero que te estuviera un poco guiando. Entonces, bueno, eso lo dejo si queréis decir algo, si no, paso a la siguiente. Vale, pues no. Si yo si queréis comento una cosa. Sí, claro que es interesante, eso yo creo que nadie lo duda, que sería muy interesante, ¿no? ¿Qué no sucede? Porque la realidad es que no sucede. Vamos, puede suceder puntualmente, pero no sucede. Sí. Yo creo que eso lo he visto que suceda cuando ese entrenador veterano y con experiencia es el padre de uno de los niños del equipo. Y entonces tiene un interés, digamos, especial en formar parte del cuerpo técnico, ¿no? Y al final se termina comiendo seguramente al entrenador un poquito más novato. No sé, seguramente porque los entrenadores ya más veteranos, ya por temas personales, tienen menos tiempo que ofrecer o menos paciencia para desarrollar entrenadores y al final lo que les interesa generalmente es o estar ayudando en un equipo ya de cierto nivel o llevar ellos un equipo como entrenador principal, pero la verdad es que lo que acabas de comentar, que es interesante, en la realidad no se produce, ¿no? Bueno, a ver, en mi caso sí que se ha producido, pero en plan, en el sentido de que yo estoy con un baby basket y sí que me han puesto a un segundo entrenador muy veterano y tal, y sí que es verdad que cuando llegó yo aprendí muchas más cosas que yo no tenía ni idea en comparación a lo que acabé sabiendo cuando me metieron a ese entrenador, y sí que es muy interesante. O sea, yo figuro como primera y tal, y sí que es verdad que aprendí muchas cosas y que de otra manera no hubiese aprendido. Sí, desde luego yo creo que es complicado, por sobre todo tema horarios, tema pues egos personales, digamos. Egos personales, eso es. Pero bueno, sí que es interesante, ¿no? A veces nos llamamos la boca con que hay que formar a los entrenadores jóvenes, pero no sé si siempre ponemos todas las herramientas para formarlos. No digo que sea fácil ponerlas. Vale, bueno, vamos a categoría junior. Le quedan 5 minutos a la reunión, así que bueno, a lo mismo esta pregunta se nos queda un poco en el aire. Esta la cogí de un colega mío que tiene un perfil de Twitter. Dice, en el playbook de tu junior, ¿prefieres tener una jugada al estilo ACB? Es decir, 2 bloqueos directos, 3 manos a mano, o sea 2 indirectos, un directo, 3 manos a mano. Bueno, me entendéis, ¿no? O ir enseñando fundamentos tácticos y que los apliquen a un juego libre por conceptos. ¿Qué creéis que puede ser más interesante para el equipo, el jugador? En primer lugar, lo segundo, en mi opinión. Ir enseñando fundamentos tácticos y que los apliquen a un juego libre por conceptos. Sobre todo porque los jugadores junior, a no ser que sea un equipo como el de la generación de Luka Doncic, no van a tener nivel para aplicar esos sistemas de mano a mano con bloqueo directo y tal, ¿sabes? Entonces yo enseñaría fundamentos tácticos a la par que enseño fundamentos técnicos si tienen el déficit, claro. O no, si no tienen el déficit, pues seguir entrenándolos. Y en función de cómo evolucionen, pues meter alguna jugadilla, pero lo pongo en cuarentena. Claro, es que es un tema curioso, porque claro, yo paseándome por viendo equipos junior, porque al final soy muy friki y tal, te das cuenta y dices, hostia, sí que para mí también es lo ideal que dice David, pero yo me encuentro equipos junior, bueno, junior, a lo mejor me estoy flipando, cadetes, con un playbook que ni los San Antonio Spurs, o sea, que a lo mejor digo, bueno, de todas formas, luego lanzo mi opinión, que hay gente que está pidiendo turno, o sea, que le toca a David, creo. David Gámez. Vale, mi punto de vista es con fundamentos también. Lo único que no es por el nivel del jugador, sino porque quieras que no, así creas jugadores que puedan tomar sus propias decisiones y jugar
como equipo y no exactamente con parámetros definidos, sino que a través de tus herramientas ellos pueden jugar y mucho mejor. O eso es lo que considero yo, por lo menos. Alberto, si lo dices en 2 minutos, guay. Si no, cerramos Sí, esta... o sea, simplemente vamos, voy a decir que yo no lo tengo muy claro, la verdad. Me genera dudas, porque, claro, ¿de dónde viene este equipo? Porque, claro, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de haber entrenado a un junior que el año anterior estaba en municipal y que si te pones a enseñar fundamentos tácticos, no acabas el año. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer 50-50. Tienes que darles herramientas para que tenga la sensación de que están compitiendo y que esa motivación no baje. Y luego sí, intentar ir enseñando esos fundamentos. O sea, es que es complicado. Yo creo que esta pregunta es complicada. También es un poco el contexto. Y el contexto en el que yo tengo experiencia, no te puedo garantizar que yo solo enseñara fundamentos tácticos para que luego los apliquen de manera libre. Porque a lo mejor no hay la capacidad para aplicarlos. Bueno, bueno, a ver. David, pues tienes 1 minuto. Ya me he dado cuenta. Si no, cancelamos y creamos una nueva y ya está, para no perder el hilo. Pues si quieres hacemos eso. Cancelamos y creamos una nueva. Vale. Pues vale, grabando. Pues un poco lo que quería decir, un poco con respecto a lo que ha comentado Alberto, y un poco retomando un poco lo de la semana pasada, lo de qué componentes táctica y qué componentes técnica. Es que al final fundamentos tácticos no tiene por qué ser 5x5 o 5x0 y hacer un sistema. O sea, un fundamento táctico puede ser perfectamente un 2x2 en el que entra en juego un bloque directo, ¿sabes? Entonces, claro, podemos enseñar fundamentos tácticos en situaciones reducidas y luego ir ampliando. No tiene por qué ser necesariamente un sistema. A eso me refería yo. Ocupación de espacios no es... Puede llegar a ser 5x5, pero tampoco tiene que ser 5x5. Puede ser un 3x3 en el lado fuerte, ¿sabes? Aunque también interviene el lado débil, pero para que os hagáis una idea. Vale. Yo lo que entiendo como fundamentos tácticos, independientemente de que sea un 5x5 una situación reducida, es cuestiones que no son sistemas, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy un poco con lo que ha dicho Alberto. Yo creo que hay que conocer el contexto del equipo. Como bien dice él, si tiene un junior que a lo mejor le viene pues de eso, de local y que lo mismo necesita esos sistemas para poder competir, yo creo que sí que es interesante. Ahora, para mí, ¿qué sería lo ideal? Pues eso, ya no enseñar fundamentos tácticos, sino un poco perfilarlos. O sea, los fundamentos tácticos ya tienen que venir aprendidos. En un equipo junior de segundo año, pongámonos en el caso, en la gran mayoría tienen que estar aprendidos. No asentados, pero sí aprendidos. Entonces, sí que metería jugadas no muy cerradas, no muy marcadas, porque no creo que es muy buen objetivo a la hora de desarrollar su sello personal dentro del juego. Pero otra cosa que también es muy importante a tener en cuenta es que quizás es el paso previo a un senior, si no tienes un sub-22, que sería muy necesario empezar a marcar ciertas jugadas, seguro. Y que a lo mejor pues tendríamos que fijarnos un poco a ver cómo juega ese equipo senior que tenemos para poder marcar ese tipo de jugadas. No sé si alguien quiere aportar algo más. ¿No? Vale, bueno. Parece que esto ha sido mucho más fácil de lo que yo pensaba, ¿eh? Digo, lo mismo hay más talibanes, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cuestión de ponerse en contexto. ¿Por qué no está quién? Miguel, porque no está Miguel, por eso no hay talibanes. Bueno, por lo que conozco a Miguel iría más de cara a fundamentos tácticos. Bueno, tema cadete. Esto lo he hecho en base a la charla que dio Javi. No sé si te acuerdas, Javi, que comentaste lo del tema de Armando. ¿Te acuerdas que te dejó un poco ahí? Bueno, a mí también me ha dejado una vez, ¿no?
Entonces, ¿cómo fomentamos o entrenamos la autogestión del jugador o jugadora en relación con el conocimiento del juego? ¿A qué me refiero esto? ¿Cómo entrenamos, por ejemplo, siempre la típica, pero no te vuelvas loco para el juego o cómo enseñamos al jugador o al base a marcar este tipo de jugada? ¿O lo está marcando a voleo? ¿O tiene que seguir unos parámetros o tiene que atender a más factores? ¿Cómo pensáis vosotros que podría entrenarse, sobre todo de cara a la creación un poco del base, que es la extensión del entrenador? ¿Cómo lo haríais? O sea, hay entrenadores que, pues, lo que dices tú, de ¿a dónde vas? O el que te encierra, mal. Y el que te dice, coge la pelota y haz lo que quieras, posiblemente sea hasta peor. Sea más contraproducente que... También yo creo que va en conocer al jugador. Hay jugadores que sí merecen que le des la mano y te cojan el hombro, y hay jugadores que le tienes que ir dando poco a poco esa responsabilidad. Y luego ver cómo la cogen. Ir un poco, pues, con este poquito sus respuestas hasta aquí, pues voy viendo hasta dónde llega. También lo que es valorar el conocimiento del juego, un poco peliagudo, porque yo puedo tener X conocimientos del juego y pensar que para mi cadete son suficientes, pero puede darse que un cadete tenga unos conocimientos del juego porque en alevines y infantiles jugó en Fuenlabrada o en cualquier cantera ACB, el tío ha mamado baloncesto toda su vida y en cuanto a conocimientos, así que yo creo que es el proceso de conocer al jugador. Le toca a Alberto, entiendo. Sí, estoy de acuerdo en todo con Javi, la verdad. Sobre todo de que hay que tener conocimiento de tu propio jugador, pero de cara al entrenador quizá no obsesionarnos. En el sentido joder, hay que confiar en el jugador. Estamos hablando de un cadete, estamos en 15, 14, 16 años, 14, 15, 16. Bastantes problemas tiene ese propio chaval para gestionarse, con lo que tendrá metido en el cuerpo por hormonas. Y yo creo que pues, la base quizá para generar un base de confianza tal es darle confianza, pero ser mucho refuerzo positivo. No castigar el error, sino motivarlo. Es decir, ¿te has equivocado? Bueno, es que todo el mundo se equivoca. Y entonces en fomentar esa fase ensayo-error, va a ir mejorando, va a ir ganando confianza. Ya no solo él, sino sus compañeros y vas a ir generando una química de equipo. Entonces, yo creo que eso, refuerzo positivo y, como bien ha dicho Javi, conocer al jugador, sus limitaciones o sus virtudes, porque al final es lo que necesita el jugador, sentirse cómodo dentro del equipo y no presionado. Bueno. ¿Oyan? Pues, a ver, yo creo que en cadete muchas veces a los jugadores que le damos la responsabilidad de subir el balón o hacer de base, viene un poco determinado porque muchas veces son los mejores manejadores de balón o los que tienen una mejor capacidad de bote, pero eso no necesariamente indica que sean los más maduros a la hora de leer el juego, porque muchas veces la madurez también depende del desarrollo físico y personal, ¿no? Entonces ya ahí en cadete hay gente hay chicos que son casi hombres y otros que son niños. Entonces, por ahí puede ser un poco arriesgado pensar que eso, lo que es conocerlo, ¿no? También lo ha dicho, creo que Alberto, que hay que conocerlo bien y ver en qué etapa madurativa está para saber si podemos pedirle que realmente tenga la capacidad de leer, ¿vale?, lo que está pasando realmente en la pista. Luego, a partir de ahí, yo, pero no solo en cadetes, sino en todas las categorías, con el base hay que hablar prácticamente, diría que casi todo el primer entrenamiento de la semana tienes que hablar con el base, ¿no? Pero en todas las categorías. Yo me acuerdo, yo con el junior femenino lo he hecho, en el senior con Javi he hablado muchísimo este año. Hay que hablar para ver cómo lo está viendo él y lo que estás viendo tú. Y dejarle que se desarrolle y te lo explique, ¿no? Pero yo creo que cadete es una edad muy, muy complicada por eso, porque es una etapa intermedia en la que hay hombres y mujeres y hay niños también, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos pidiendo exactamente? Tenemos que ver, ¿no? Qué grado de madurez tiene y si puede
y si puede adoptar una responsabilidad especial que a lo mejor estamos pidiendo respecto al resto de compañeros o no está preparado de momento para eso. Ana, ¿te toca? No, bueno, yo simplemente quería comentar todo esto del tema de responsabilidad, hablar con el jugador. Yo había entendido la pregunta de una forma más técnica, digamos, más de entrenamientos. Y yo lo había relacionado mucho con el hecho de cómo has entrenado hasta esa etapa, de cómo lleva el niño la visión del juego, ¿sabes? Porque puede ser que haya tenido un buen desarrollo y entienda bien el juego, entonces va a resultar mucho más fácil darles ese tipo de responsabilidades, ese tipo de consejos, que un jugador que no ha tenido un buen desarrollo en ese aspecto. Entonces, yo había entendido la pregunta en ese ámbito, pero bueno, creo que ya la habéis mencionado todos y era simplemente Yo comentar. lo que me quería referir con esto es cómo enseñamos el conocimiento de juego. Es decir, Claro, ahí lo había entendido. ¿Cómo soy capaz yo de transmitirle al jugador que tiene que parar, que tiene que marcar un sistema? Ponte la verdad es que estas preguntas están un poco marcadas en categorías. No, en cualquier... Mira, yo por ejemplo os pongo un caso personal. Yo con el infantil que lleva este año, bueno, yo creo que los bases es algo que se les ve. Un poco se les ve. Y como bien dice Ollán, yo creo que no tiene que ver tanto, bueno, no tiene que ver tanto con las capacidades físicas que puedan tener, sino más con... Yo es como creo que ven el juego. Es decir, yo, por ejemplo, tenía 2 jugadores en infantil que creo que veían, que entendían muy bien los ritmos del partido, porque así me lo transmitían. Luego que tendríamos que perfilárselo y enseñar con algunas cosillas, sí, pero bueno, a la hora de elección del base, eso por un lado. Y luego creo que es muy importante, por enlazar un poco lo que ha dicho con Alberto del ensayo-error, que estoy totalmente de acuerdo, hay que darle, yo creo que mucha iniciativa, hay que intentar transmitirle lo que queremos que haga el jugador y luego darle mucha confianza a que lo intente poner en práctica y se equivoque. Por ejemplo, con estos jugadores yo hay muchas veces que decía, pero están en pista y a lo mejor está el equipo un poco acelerado y yo les decía, bueno, pero no estáis viendo que no estamos llegando a nada, que estamos tomando demasiadas precipitaciones. En ese momento, para 2 segundos la pelota, no marques jugada, para 2 segundos la pelota, espera un poco a que tus compañeros se organicen y tal, porque yo considero que ya al final los bases tenemos que ir formándolos, el base o el que lo organice, tenemos que ir formándoles desde muy, muy pequeños. O sea, todos tienen que ser conscientes de, o yo creo, deberían ser conscientes de lo que realmente está pasando en la pista, más allá de conceptos técnicos o tácticos o sistemas, sino que conozcan realmente lo que es la esencia de lo que está pasando. Esa era la idea. ¿Cómo enfocáis eso? ¿Cómo enseñáis eso? Complicada la pregunta, también te digo. A mí me parece muy complicada. Con mucho ejemplo, ¿no? Con mucha situación. Pero claro, todas las situaciones de juego que puedas jugar en un entrenamiento tienen muy poco parecido con lo que es en una situación de partido, por todo el estrés que tiene un partido, árbitros, marcador y demás. Pero en lo posible, todas las situaciones de juego que puedas llevar a los entrenamientos es donde se va a ver. Y sobre todo eso en los partidos. Si le tienes que... Está subiendo el balón y le tienes que decir que suba por tu banda y sin parar el partido le comentas un par de cosas, pues ver un poco dónde hacérselo ver. Pues como has dicho, pues oye tío, estás viendo que el equipo llevamos 5 ataques, que no hemos dado 3 pases y hemos perdido 4 bolas. Y ya le estás haciendo ver el resultado de las decisiones que está tomando. Y que si las decisiones que ha tomado le han llevado a esos resultados, ahí el jugador, su autogestión es decir, vale, pues si estoy tomando estas decisiones y me ha llevado aquí, las tendré que cambiar de la forma que sea, de las herramientas que tenga, pero es difícil, la verdad, porque emular situaciones de partido entrenando es totalmente imposible. Claro, pero el tema de la presión yo también lo veo complicado. Yo, por ejemplo, un recurso de los muchos que hacía era, pues bueno, lo típico, ¿no? De que llevan el tanteo de un ejercicio, un 3x3 normal y corriente, llevan el tanteo del ejercicio y lo único que yo les, un equipo de 3 contra un equipo de 3, y yo les marcaba un poco los tiempos que quedaban. Es decir, ellos empezaban y les decía, quedan 2 minutos de ejercicio. Y yo por lo menos observaba cómo el equipo que iba perdiendo reforzaba la intensidad defensiva, arriesgaba mucho más, y el equipo que iba ganando
todo lo contrario, empezaba a relajar y tal. Desde luego no me pasó el primer día. Desde luego esto tuvo un proceso que ellos entendieran y tal, pero con ejemplos muy, muy básicos ya estamos haciendo que el jugador entienda cómo va el partido, cómo va el marcador, y luego de cara a un partido que no nos pase, pero por Dios, ¿no has visto que estabas tal? O los típicos que no miran el marcador, ¿no? O no son conscientes de cómo va el partido. ¿Cuánto vas? Hay muchos jugadores, y te digo seniors, porque yo tengo compañeros que están jugando en Nacional y no se enteran de una mierda, y tú les dices, ¿cómo va el partido? No tengo ni idea. Eso, de cara a jugar minutos finales, es muy peligroso. De cara a jugar minutos determinantes, de cara a que se nos pueda ir el partido de un lado a otro, es muy peligroso. Entonces, yo creo que es interesante enseñarlo en categorías muy, muy pequeñas y que vayan siendo conscientes de lo que pasa. Habría, creo que, una pregunta. Yo he pedido turno, si... Sí, te he tocado ya. Sí, yo para concretar diría que efectivamente hay dos herramientas que yo creo que al jugador le sirven bastante, ¿no? Una es en relación a lo que acabas de decir tú, yo creo, Samu, y es, por ejemplo, junior, senior, hacer situaciones reales en los entrenamientos durante la semana. Si puede ser con marcador, si pueden ser partidos a 5 minutos, con un partido en ventaja en el marcador, en el tanteo, con un número de faltas, el otro lejos del bonus, y que ellos mismos vayan desarrollando su propia estrategia de cara a esos 5 minutos, por ejemplo, finales. Y luego a lo mejor hacerlo al revés, y luego un equipo en zona y otro individual, pero si lo sepa el otro equipo. O sea, por ahí se puede jugar muchísimo, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy interesante y es una forma en la que ellos se involucran mucho. Y luego, otra herramienta que me parece fundamental es el vídeo. Que aquí es muy fácil ver lo que hacen los demás, pero realmente como yo veo mis fallos, aparte de que me los cuenten, es verlos. Y si le podéis enseñar los fallos al jugador en un vídeo, lo va a asimilar muchísimo mejor que solo con la palabra, ¿no? Entonces, ahora que hoy en día es una herramienta bastante fácil de utilizar, pues os animo a usarla, incluso en entrenamiento. El entrenamiento es más complicado, pero vamos, yo creo que los partidos, por lo menos en senior, yo siempre los grabo, ¿no? Es verdad, y le digo a los jugadores, oye, tengo el partido, lo podéis utilizar, lo podéis ver, ahí lo tenéis, ¿no? Os podéis dar cuenta de muchas cosas. Pero el vídeo es fundamental. Yo con mi equipo infantil también lo uso, ¿eh? También grabo partidos, no grabo todos, grabo momentos claves que creo yo en mi programación. Y sí, de cara a tomar decisiones y tal, la verdad es que siempre el vídeo, el poder verte a ti mismo, ¿no? Hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Bueno, ¿alguna más? Que todavía vamos por la calle, ¿eh? Parece que no, pero... ¿Alguna idea más? Vale. Creo que no, ¿no? Vale, pues pasamos a infantil. Maneras de optimizar el tiempo de entrenamiento. Yo hice un hilo de Twitter hace poco, luego lo dejo por si queréis verlo, pero ¿qué maneras se os ocurre para optimizar el tiempo de entrenamiento? Yo creo que el gran problema que tenemos muchos, o de lo que nos quejamos, es de que tenemos que hacer mucho en poco tiempo. ¿Cómo hacemos para que ese poco tiempo se aproveche al 100%? A ver, los que no hablan, ¿se os ocurre algo? Esto no es de... Bueno, sí es de baloncesto, pero bueno, es más, yo creo que... Es que no lo pones fácil tampoco, ¿eh? Tampoco lo pones fácil. Venga, empiezo yo. A mí una cosa que me hicieron ver no sé si fue en el superior o en el nivel 2, es cuánto tiempo gastamos los entrenadores en explicar. Ah, sí. Sí, sí. Y que a mí me ofrecieron me animaron a hacer la prueba. Que aprovechando si tienes ayudante, decirle un día, cronométrame cada vez que hablo, o cada vez que explico, o cada vez que paro. Y al final es sorprendente. Es sorprendente la cantidad de tiempo que perdemos los entrenadores en corregir, que oye, corregir hay que corregir y explicar hay que explicar, pero a veces perdemos más tiempo nosotros del que perdemos por quejarnos de los jugadores. Y luego está el tema, perdón, de periodo de turno, luego está el tema de cuando estás haciendo 5x5, por ejemplo, o 3x3, una especie de situaciones de partido, cuando lo paras tú, cuando ves un fallo,
Y no solamente el hecho de pararlo para explicar el por qué lo has parado, sino el tiempo que tardas en explicar eso, el por qué lo has parado. Sí que es un tema muy importante eso que comentas, Alberto. Pues, siguiendo un poco con el hilo de los errores. Dani ha pedido turno, me parece, ¿eh? Ay, perdonad, es que no lo... Ah, vale, sí, Dani, te toca. Dani. Claro. Que a mí un poco para optimizar el tiempo de cancha, para mí hay como dos conceptos. Sería primero el que nosotros lo hacemos en casa, que sería todo el tema de planificación y llevar las sesiones preparadas, que eso no implica que en una sesión siempre estés siguiendo a rajatabla la planificación, porque hay muchas veces que, ya sea por el estado anímico de los jugadores, por un ejercicio que a lo mejor es un pelín más complicado o un pelín más sencillo de lo que tú pensabas, a lo mejor hay veces que tienes que romper esa planificación y ser también hábil a la hora de improvisar dentro de una sesión para poder dar ejercicios que sean, o sea, que rompan un poco esa planificación para conseguir los objetivos que has propuesto. Entonces tendríamos lo que viene de casa, que es planificación, y hay que hacer hasta ver qué ejercicios son primeros y qué son segundos, porque eso optimiza. O sea, si empiezas con un ejercicio dinámico, haces que los jugadores estén dinámicos para el resto del entrenamiento y por lo tanto haya más velocidad entre ejercicio en un ejercicio y otro y a la hora de aplicar lo que estés dando. Luego que lo que estés dando sea un nivel como lo que tú estás pidiendo en función de dónde estés en la temporada. Si le pides a un chaval algo muy difícil de repente, aparte que vas a tener que pagarlo cada 3 veces, no va a ser efectivo, ¿no? Mejor llevar esa progresión metodológica que va a hacer que cada ejercicio sirva y sea productivo. Y luego, dentro de lo que es la sesión, pues lo que dice Alberto, tema de, por ejemplo, entre ejercicio y otro, siempre intentar tú, antes de que termine un ejercicio, estar preparando los conos o lo que sea del ejercicio siguiente, intentar que las correcciones sean individuales y dentro del ejercicio, o sea, intentar no parar mucho al grupo entero, a no ser que sea un error muy grave o alguna bronca que tengas que echar, pero intentar siempre que sean correcciones individuales, que así además te adaptas al nivel de cada jugador y no tienes que parar el grupo entero, ¿no? Y si algún jugador necesita una charla más larga, se hace individualmente sin parar al grupo, ¿no? Entonces, como ver la planificación y luego dentro de la sesión lo que puedes hacer. Sí, yo la verdad, bueno, te toca Ana, pero sí que estoy bastante de acuerdo con lo que dices, Dani, bueno, lo que habéis dicho antes también. No, bueno, pero habla tú, que ibas a hablar antes y luego... Ah, vale. Bueno, yo creo que es clave el tema de la planificación de cara a antes del entrenamiento, ¿no? Ya no solo con, pues eso, colocarte los objetivos del año, sino conseguir que los objetivos estén coordinados. Es decir, que posiblemente un objetivo me lleve a otro, no que vayamos saltando de lado a otro. Es decir, hay muchos contenidos que nos dan, que tienen transferencia directa a otros contenidos. Si eso ya conseguimos manejarlo, ya sería la rehostia. Luego, dentro del entrenamiento, yo en el hilo de Twitter propuse que esto os puede servir a todos, yo creo, o ya lo haréis. Lo que llamo yo ejercicios comodín son ejercicios que yo suelo hacer mucho por su riqueza y que ya el jugador conoce. Es decir, yo les llamo un nombre, les llamo, pues bueno, el típico de Australia, por ejemplo, y ya no tengo que perder tiempo en demostraciones ni en explicaciones. Yo digo Australia, se colocan en Australia y luego ya pondré el foco o haré las variantes que yo considere oportunas. Que lo de las variantes me llega a mi siguiente punto, que es crear estructuras de ejercicios, o sea, o en una sesión haya pocos ejercicios pero con muchos variantes. Es decir, o esquemas de ejercicios que me permitan trabajar muchas cosas en función de dónde ponga yo el foco de atención. Es decir, por ejemplo, en este de Australia yo podría poner una situación táctica o dividirlo en situaciones técnicas que puedo poner el foco en un lado o en otro. ¿Qué más? Bueno, sí, riqueza y transferencia al juego. Es decir, que todo lo que hagamos tenga una transferencia directa al juego. Porque parece una incongruencia, pero no siempre pasa. O sea, yo estoy cansado y yo he hecho, un montón de ruedas, las típicas ruedas de tiro, así, la típica flecha, que bueno, que no digo que la flecha bien transformada puede tener transferencia al juego. O el típico 11, del 3x2 continuo. Eso transformado puede tener transferencia al juego, pero como tal es el 11, no hay ninguna situación en la que nos encontremos un 3 contra 2 con dos defensores totalmente estáticos, nunca. O sea, eso en un partido pasa una cada 99 veces. Y luego puse también ejercicios con muchos estímulos,
Es decir, que dentro de un propio ejercicio el jugador no se tenga que centrar solo en una cosa. Es decir, lo que comenté yo en mi anterior charla, que era el tema de la incertidumbre, porque en un partido yo no voy a estar pendiente de hacer una segunda ayuda. O sea, voy a estar pendientes de muchas cosas y en cierto punto voy a tener que hacer una segunda ayuda. Entonces, poner distintos focos atencionales en un mismo ejercicio creo que es muy interesante. Luego, lo que ha dicho de Alberto, que le comentaron del tema del curso de las explicaciones y tal, totalmente de acuerdo. Gastamos mucho tiempo en las explicaciones. Una cosa que veo muy importante es el TAME, que es el tiempo de actividad motriz efectivo dentro de un ejercicio. Es decir, ¿cuánto tiempo dentro del ejercicio nuestros jugadores están haciendo lo que yo quiero hacer? Que esto puede tener influencia o no con el tema de las filas, pero muchas veces hacen 1000 cosas y donde nos tenemos que centrar, a lo mejor de 10 veces lo hacen solo una vez. Entonces ese ejercicio ya no es bueno para trabajar esa cosa. Y creo que, bueno, una cosa que no se me ocurrió a mí, que me lo comentó un entrenador, que no sé de dónde cojones es, pero bueno, lo digo, es el hecho de que no gastar tiempo para decir agua, sino que ellos tengan la iniciativa suficiente como para que en ciertos momentos del entrenamiento que vean que no molestan el ejercicio, puedan beber agua y de esta manera quizás los únicos parones que queramos hacer en cuanto a controlar las cargas cognitivas y físicas del entrenamiento sean pues tiros libres, que pueden tener una mayor transferencia al juego. No sé, me enrolla mucho, pero bueno, os quería comentar todo lo que me dijeron para que tuvieseis todo, pero bueno, si a alguien se le ocurre, Ana, te tocaba hablar, creo. Sí, a ver, yo simplemente quería decir que una de las formas de optimizar el tiempo que más importante me parece es hacer, hacer entender al jugador este aspecto del aprovechamiento del tiempo. Me explico. Crear rutinas, o fomentar actitudes que sean dentro del entrenamiento para que el jugador sepa que no puede perder el tiempo, que si está aquí, que si está entrenando, tiene que estar trabajando. Es decir, que si hacemos un ejercicio se coloquen rápido. Una vez que ya lo han entendido, pues ahora, colocaos rápido, vamos corriendo. ¿Queréis beber agua? Lo que has dicho de beber agua, a mí me parece bien, pero en categorías más mayores. Yo en niños pequeños establecería rutinas de, pues venga, después de esto tenéis agua, pero que sea beber agua y entrar en pista directamente. Que antes del entrenamiento entren rápido, o sea, que hagan todo dedicado a no perder tiempo hablando con el compañero, distrayéndose, estar concentrados en las explicaciones para evitar confusiones con, yo sé, a lo mejor es una rueda, pues no saber dónde me tengo que colocar, porque esos aspectos pierden mucho tiempo. Además, si haces partícipe, digamos, si haces que el jugador entienda la razón por la que tiene que hacer todo eso, yo creo que te ahorras bastante tiempo que si tienes que estar todo el rato, venga, rápido, venga, colocaos, venga, tal. Creo que es un aspecto importante. Bien. Creo que le toca a Ollán. Ollán, sí. Vale, yo a nivel de tiempo yo creo que está, no sé si todo, pero casi todo dicho. También hay que valorar el tema de optimizar los recursos. Por ejemplo, yo hay veces que veo, pocas, pero a veces lo veo, por ejemplo, un entrenador que cree que va a tener media pista disponible por circunstancias. A veces a mí me ha pasado, que tenía que hacer entrenamientos en media pista y que de repente tiene la pista entera. Y sin embargo, como parte de su entrenamiento está programado para media pista, pues lo sigue haciendo media pista, ¿no? Hablas con él y, bueno, yo es que tenía programado ahora tal. Entonces, yo creo que ahí siempre tenemos que adaptarnos a las canastas que tenemos. Es decir, aunque tengamos un grupo pequeño de 7, si tenemos 2 canastas, hay que adaptar ese entrenamiento a los recursos e intentar utilizar las 2 canastas. Nosotros, por ejemplo, este año en el senior, de repente, a partir de marzo, nos encontramos con que los martes, porque las circunstancias fueron así y los equipos municipales que tenían que entrenar a nuestro lado de Olimpia no iban, pues de repente habíamos pasado del Lope a tener 8 canastas en el Olimpia, ¿no? Entonces, pues no sé si fue el subidón o qué fue, pero nosotros todos los martes utilizábamos por lo menos media hora, 45 minutos, las 8 canastas, ¿no? Haciendo ejercicios de tecnificación de tiro
porque teniéndolo, pudiendo, pues eso, hacer entrenamientos casi individualizados por parejas, hicimos un entrenamiento de martes, que es el primer entrenamiento de la semana, pues yo creo que ahí tienes que aprovecharlo y meter gente en esas canastas y usarlas, y no tenerlos en las filas. O sea, cuanto menos tiempo se esté en una fila, mucho, mucho mejor. Hay actividad y sobre todo a nivel mental para que estén concentrados, porque las filas se dispersan mucho en determinadas categorías. Alberto, te toca. Quería preguntaros si alguna vez le habéis destapado antes del entrenamiento el entrenamiento a los jugadores para Yo este sí tema, que- para maneras sí. de optimizar el tiempo en el entrenamiento. Yo alguna vez lo he hecho, también categorías probablemente de cadete en adelante, y no siempre, sino en momentos a lo mejor particulares de la temporada o momentos particulares de que llevas una mala racha o bien con el equipo o bien a nivel de resultados y tal, y que crees que eso le puede dar un entrenamiento en particular que le puede dar un cambio de chip al equipo. Y yo lo he hecho y personalmente me ha dado muy buenos resultados, pero no sé si estáis de acuerdo o no el destapar las cartas antes de ir a entrenar. Sí, yo si destapar las cartas te refieres con tratar un poco los objetivos de la sesión o de la semana, yo creo que sí, sirve mucho para que el jugador se focalice o que ponga el foco donde queramos realmente que lo haga. O sea, me refiero sobre todo a todo. O sea, el típico papel que a lo mejor tú tienes en casa, que tienes tus objetivos, que tienes tus ejercicios, que tienes tus apuntes, tu tal, mandarlo. Es decir, chicos, hoy yo tengo preparado esto y que vean, primero por un lado, el trabajo que tú ya tienes hecho previo, que le den importancia a este trabajo, y luego el hecho de que ya vayan no condicionados, ¿vale? Porque, bueno, ya saben lo que vas a hacer, ¿no? Pero a lo mejor gracias a que si tú metes esos apuntes en algunos ejercicios ya no tienes que hacer esa mega explicación, perder ese tiempo, ejemplificar y tal, o a lo mejor solo te queda ejemplificar gracias a que has dado esas anotaciones. Pero por supuesto, de vez en cuando y muy, muy de vez en cuando, porque por ejemplo, hay una cosa muy buena que he aprendido de Jan, es que el jugador en parte tiene que llegar con incertidumbre al entrenamiento. Tiene que llegar con incertidumbre también por el hecho de no saber qué esperarse, de tener la curiosidad de decir, es que a ver qué me tiene preparado hoy también. Pero digo que para épocas en las que no conseguimos llegar o tal, a lo mejor puede ser un buen recurso y a mí me ha podido llegar a servir. Yo tanto como enseñar esquemas de ejercicios y tal, ¿no? Por lo que comentas de la incertidumbre y porque muchas veces, hombre, vamos a ser, el baloncesto no es todo diversión. En el sentido de que los entrenamientos no son todo diversión, sea la categoría que sea. Es decir, hay jugadoras que ciertos ejercicios son muy buenos para ellos, que los necesitan, pero quizás no son tan atractivos como ellos esperan. Entonces, yo creo que el hecho de pasar la hoja de entrenamiento, yo por lo menos como estructura mi hoja de entrenamiento, que es con objetivos y ejercicios, yo no lo haría por simple hecho de que sabe que después del ejercicio número 3 le va a tocar el 4, que hostias. Claro, ¿qué va a pasar con esto? Que en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3 no va a estar pensando en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3. Va a estar pensando en el ejercicio 4, que no le gusta una mierda. Entonces, esta es mi experiencia personal. Yo sí que he comentado tema de objetivos, pero enseñar la hojita donde tengo el entrenamiento apuntado y tal, no lo he hecho. Yo por lo menos no lo he hecho. A Dani creo que le toca. Dani, sí. Sí, pero yo iba a comentar un poco lo que ha dicho Jan. O sea, que me sumo totalmente a lo que ha dicho, porque al final hablar de optimizar el tiempo es hablar de efectividad de lo que estás dando, ¿no? En la pista. Entonces, que también es, aparte de cómo gestionar el tiempo, si haces unos buenos ejercicios, donde yo, por ejemplo, para hacer un poco de debate, voy a decir lo de la flecha de tiro, por ejemplo, a mí es un ejercicio que no me gusta, porque normalmente el concepto que se trabaja es el tiro y hay muy pocos tiros por minutos que tienes que estar en la cola, ¿no? O sea, como buscar un poquito esa efectividad de lo que estás trabajando, pues al final hace también que optimices el tiempo. Y también para entrar en el debate de Alberto, yo nunca enseño las planificaciones, pero reconozco, o sea, en principio creo que no hay que enseñarlas, pero reconozco que alguna vez lo he hecho, pero para picar a algún jugador en concreto. O sea, como cosa de pique y motivación a alguien en concreto que creo que eso le va a ir bien, para que sepa que vamos a trabajar y le pueda servir de motivación. Yo por eso he dicho lo de las flechas, lo de la flecha de tiro y el 11. Yo creo que transformados están muy bien. Yo creo que la flecha de tiro transformada
O sea, la estructura inicial, pero transformada, puede estar muy bien. ¿Pero De cómo hecho, la yo transformas? por ejemplo, yo no estoy siempre en contra de las filas largas. De hecho, en ciertos momentos las filas largas me parecen muy necesarias. Cuando hacemos ruedas cognitivas de 3x0, por ejemplo, que impliquen muchas tomas decisionales, que implique un factor cognitivo y físico muy alto, son necesarias las filas. Porque imagínate que yo tengo un equipo de 12, si yo le pongo a 6 y 6 en cada canasta, que el tiempo de actividad motriz va a ser de unos, ponte, 30 segundos y el tiempo de descanso va a ser unos 30 segundos, no me parece real. Me parece que los 30 primeros segundos han sido mucho, mucho, mucho más intensos que con 30 segundos poder descansar. Entonces, las filas yo creo que a veces sí que están bien. Lo que pasa es que hay que saber por qué estoy poniendo la fila. ¿Estoy poniendo la fila porque sí? ¿O estoy poniendo la fila porque el equipo lo necesita? Yo creo que eso es muy importante a raíz de que hace unos días entré en un debate sobre eso y yo creo que es cierto. Si yo le pusiera una rueda cognitiva muy, muy, no complicada, pero sí exigente, en cuanto a, aunque sea de contenidos que ella sabe, pero a lo mejor tiene que enlazar muchos contenidos que ella sabe. Si yo le dejo muy poco tiempo de descanso, seguramente la repetición 1 y la repetición 4 sean de un nivel de ejecución totalmente distintos. La 4 va a ser una mierda y a lo mejor me interesa que haga durante los 10 minutos de ejercicio 4, pero 4 bien hechas. No que me haga la primera bien hecha y las 10 siguientes mal. Pues yo creo que eso es algo que deberíamos tener en cuenta, a la que has dicho de las filas. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. Ahí, de hecho, también creo que ayuda mucho que el entrenador vaya comentando a lo de las filas un poquito. ¿Has visto dónde ha puesto el pie? ¿Tú crees que eso está bien o eso está mal? O sea, pero claro, eso solo vale para la fase de carga que llamamos, de lo que dices tú, de la fase cognitiva más importante, ¿no? O no, por ejemplo, yo te planteo una situación de 3x3 donde yo incentivo a la defensa, yo les digo 3x3, pero hasta que no robes 3 balones, no sales. Si yo tengo 12 y estoy haciendo 3x3 en un lado y 3x3 en otro, hostias, hasta que no roben 3 balones no salgo, es muy exigente. O sea, yo creo que hay que controlar mucho la exigencia realmente del ejercicio. Y no la que pensemos nosotros cuando escribimos el papel, no. Hay que ponerse en lugar de los jugadores y decir, ¿qué exigencia física tiene este ejercicio? ¿Qué exigencia cognitiva tiene este ejercicio? De cara a controlar un poco los descansos. Bueno, siempre me extiendo demasiado, macho. ¿Alguno más que quiera aportar algo a esta? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. De minibásquet, con esto acabamos un poco, que va un poco en relación con algo... Ah, no, mierda, esto me he saltado. ¿Cómo mejorar o potenciar el desarrollo de la visión de juego en minibásquet? Para mí, fundamental y la base de cualquier toma de decisión. Siempre enseñamos, o creo que siempre enseñamos, a cómo resolver situaciones, pero no a cómo identificar las situaciones. Es decir, enseñamos lo que ver, pero no enseñamos dónde mirar. ¿Cómo haríais? Los que entrenáis en minibásquet, ¿lo contempláis? ¿No lo contempláis? Ana, que tú sé que entrenas en minibásquet. Ya estoy pensando la pregunta, es que, claro. No son fáciles, ¿eh? Que yo cuando me voy con mis colegas a filosofear, no filosofeo de cualquier manera. Yo mientras pienso, Samu, te diré que lo más difícil es que levanten la cabeza para empezar. Sí. Claro. ¿Y cómo consigues que levanten la cabeza? Pero bueno, aparte de que levanten la cabeza, y que vean, que es totalmente distinto, ¿eh? Que yo puedo tener pero es que solo que levanten la cabeza ya es un trabajo, ¿eh? Sí. ¿Y no crees que puedes trabajar las dos cosas? ¿Que levanten la cabeza y la vean? A ver, yo creo que hay pasos intermedios. Yo, por ejemplo, ya que les he dado este año, por ejemplo, a mis peques un poco de confianza y más, les he dicho que no va a pasar nada, que prefiero que os botéis en el pie, que tengáis que recoger el balón y, o sea, todo este proceso de quitarle hierro al asunto es que sí me va a ir la bola. Ya he empezado de vez en cuando a introducir juegos de que te tengan que mirar la mano, de si pones este número, de si pones el otro, de si extiendo el brazo tengo que ir hacia la derecha, de si pongo un puño tengo que ir hacia abajo, me tengo que agachar, tengo que subir, es decir, ir identificando que tienen que ver
y en función de lo que ven tienen que hacer cosas, pues, o saltar, o ir hacia adelante, o ir hacia la derecha, y todo esto mientras votan. Entonces, bueno, hay ejercicios para trabajar, digamos, esas cosas. Perfecto. Bueno, vamos a tener que volver a cortar, ya va a ser la última, que queda menos de un minuto. Así que corto en un momento y ya lo terminamos, si os parece. No sé si estamos todos. Está grabando ya, ¿vale? Falta Javi solamente. Dale, Ana, dale. ¿Voy? Vale. Pues bueno, siguiendo un poco lo que ha dicho Alberto, sí es verdad que en niños es muy complicado ya simplemente el hecho de que levanten la cabeza, pero yo creo que no sirve mucho que le digas levanta la cabeza si no sabe dónde tiene que mirar, ¿vale? El niño sabe votar sin mirar el balón, pero si no sabe dónde mirar, o sea, no tiene, para mí no creo que tenga ningún sentido. Ahora, ¿cómo enseñar dónde tiene que mirar o qué situaciones? Pues yo le iría poniendo ejercicios, ya tengan transferencia o no al juego, donde tenga que reaccionar en base a algo que está viendo. Es decir, fácil. Tú vienes votando, si el entrenador señala al lado derecho, me tengo que ir. Ya se estás reaccionando a un estímulo, ya estás, digamos, tomando una decisión. Todo va un poco enlazado a las decisiones que toma. De a ese paso podríamos meter otro. Lo vi en un clinic hace tiempo que iba de esto, de la toma de decisiones en minibásquet, y era un ejercicio muy fácil, que simplemente salían 2 jugadores y uno de ellos tomaba una decisión. Si uno entraba, el otro tenía que pararse y tirar. Primero, ya le estás obligando a levantar la cabeza. Segundo, ya le estás obligando a ver lo que está haciendo otro jugador. Más complicado, el mismo ejercicio era, salían los 2 en bote, quien llega primero finaliza y el otro tira. Ahí ya le estás obligando encima a reaccionar, porque imagínate que lleguen un poquillo más igualados los 2, pero uno toma la iniciativa de entrar, el otro ya tiene que retroceder y ya estás haciendo que mire algo, no simplemente el hecho de que levante la cabeza, sino de que se fije en algo. Eso, pues, poco a poco, según vayan cumpliendo una serie de objetivos, pues vas metiéndole en situaciones ya con defensa, según lo que haga la defensa, pues ya le estás obligando a mirar no solo al compañero, sino al defensor. Yo creo que todo va en base a la toma de decisiones que le metes a la hora de que le digas que levante la cabeza. Ya no solo levanta la cabeza, no, levanta la cabeza y mira algo. Creo que iba Alberto. Sí, Alberto. Ya me ha dado tiempo a pensar. Por la categoría en la que estamos, generalmente los partidos de mini suelen ser un poco al correcalle. Sí. Entonces, un poco lo que yo soy el primero que peco, aunque lo trato de hacer alguna vez. Lo que poco practicamos son cambios de ritmo o ejercicios de bote a alta intensidad. Pero sí que es verdad que cuando yo dispongo de la pista completa o considero que es oportuno, sí que suelo utilizar un ejercicio en el que a lo mejor hasta media pista tiene que ir a tope, ¿vale? A sprint, intentando no dejarse el balón atrás y tal, pero con la premisa de que tienen que mirar el aro contrario al que van. Pero es que una vez que pasan de media pista, voy a tener a otros 4 jugadores que van a estar practicando bote, pero que tienen que hacer algo con libertad, ¿vale? Y entonces el que pasa a media pista me tiene que decir que su compañero fulanito pues está dando vueltas con el balón botando y el otro está rascándose la cabeza y tal. O sea, pones el aro como fin en la primera media pista y estás trabajando un cambio de ritmo con bote, y en cuanto llegas a la otra mitad tienes en la práctica con los otros niños que les pondrás específicamente otros objetivos, pero que tienen que tener una característica, ya sea pues eso, el estar sentado, el estar rascándose la cabeza o alguna dificultad que por un lado te permita trabajar la visión del que viene, además asfixiado porque se acaba de meter un sprint, y eso es otro tema, que te llegue con oxígeno un niño para mirarte e identificar lo que hay. Y 2, que los otros no sean 4 postes que estén ahí dando vueltas sin hacer nada para que el otro aprenda, que en consecuencia luego lo harán, ¿no? Pero es un ejercicio que a veces sirve muy bien para que se den cuenta de que tienen que mirar a su alrededor y tienen que identificar qué está pasando. Y sobre todo con un cansancio añadido.
Vale, no sé si le toca a alguien más. Si no, estoy como lo... Creo que va Ollán. Ah, oye, Sí. sí, te toca. Yo creo que también hay una cuestión de filosofía, porque yo creo que fue la anterior charla en la que estuviste tú de ponente, Samu, se planteó una pregunta parecida con el tema de Mini. Mini, la verdad es que es una categoría que yo creo que es la que menos familiarizado estoy, pero se hizo una pregunta, ¿no?, de qué sería el fundamento que desarrollaremos primero, a cuál le concedemos mayor importancia, ¿no? Y yo creo que para desarrollar lo que es la visión de juego es importante esa pregunta también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que dije el pase y, sin embargo, creo que recordar que fue Isra dijo, por ejemplo, el bote, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecen legítimas las dos respuestas, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que si, por ejemplo, eliges el bote, pues seguramente el focus del jugador va a estar más dirigido a él. Hay habilidades como el bote o el 1 contra 1, los cambios de ritmo, que se van a desarrollar más, pero, sin embargo, yo creo que otras, ese nivel atencional que está dirigido el jugador en ese momento, se va a desarrollar menos, ¿no? El pase, ¿no? Si tú incentivas el bote, pues creas que no, el pase se va a desarrollar menos. Y yo creo que a la hora de desarrollar lo que es la visión del juego, pues es más fácil desarrollarlo a través del pase que del bote, ¿no? Entonces, nuestra filosofía en esas categorías también puede un poco, pues, ser clave a la hora de poder desarrollar lo que estamos hablando como visión de juego. Es decir, ya digo que las dos respuestas me parecen evidentemente válidas, ¿no? Pero una va a incentivar más seguramente las habilidades personales o individuales de ese jugador, y, sin embargo, la otra propuesta seguramente puede hacer más a que se desarrolle más una visión de equipo, de juego más colectiva. Yo, si no le toca a nadie más, voy a dar mi opinión. En cuanto al último que has dicho del tema del pase y del bote, yo creo que es un poco hacia dónde enfoques cada cosa, ¿no? Yo creo que el pase sí que se suele ver directamente relacionado con la visión de juego, pero creo que el bote debería verse también así, en el sentido de que el bote es quizás el estar votando puede ser el preludio de leer algo posterior, ya sea 1 contra 1 o dar un pase posterior, ¿no? Y creo que es mucho más complicado, bueno, creo y sé que es mucho más complicado ver las cosas mientras estoy votando que cuando tengo el balón, por ejemplo, agarrado y quiero pasar, por cuestiones coordinativas, básicamente. Entonces, ¿yo cómo lo entreno? Y aquí voy a ser muy talibán. Yo les obligo que en los ejercicios no hay otra manera de conseguir éxito que no sea viendo el juego. Me explico. O bien a través de ejercicio con mucho tráfico de jugadores. Unos contra unos en una zona donde haya mucho tráfico de jugadores. Pero siempre nos limitamos, no, 1 contra 1 en 45 y 1 contra 1 en 45. Eso no pasa nunca. O sea, en el partido nunca tengo ese espacio. Entonces, a mí me gusta mucho hacerlo con mucho tráfico porque de repente se te cruza uno y tú tienes que verlo. Eso para mí me parece muy importante. Luego, como bien ha comentado Ana y Alberto, el tema de que si levanto la mano tal, también me parece muy buenas iniciativas. Otra cosa que veo yo y es, estoy haciendo un ejercicio del típico circuito de bote en 6.25 y me toca ahora otro ejercicio o una rueda. Y rápido quita los conos. Pero ¿cómo que rápido quita los conos? Yo a veces, siempre que no implique defensa, porque creo que eso ya puede ser más peligroso, pero yo no quito los conos. Yo le digo, oye, me dice, oye, pero que me puedo caer. Y yo, bueno, es que el cono estaba ahí antes que tú, ¿no? No lo has visto. Todo esto hay que controlarlo, está claro. Pero yo creo que es muy buena iniciativa. Joder, estás viendo el cono, ¿por qué te tiras contra el cono? Pues te lo digo yo, porque no lo estabas viendo. Eso ya le obliga. Yo soy más partidario de que ellos tengan la necesidad de hacerlo. No que te lo estoy diciendo yo, es que no te queda otra. O levantas la cabeza, o en el 1 contra 1 con mucho tráfico te vas a meter la hostia, o en el cono te vas a meter la hostia. Y con etapas más grandes, yo, por ejemplo, con mis infantiles lo que hago mucho es cualquier ejercicio, cualquiera de entrenamiento, si yo les pido el balón, me lo tienen que dar. Sea la situación que sea. Y ellos me tienen que estar viendo. Obviamente no me voy a poder, si están atacando debajo del aro, no me voy a poner en medio campo, pero yo intento estar siempre en ángulos de visión. ¿Para qué? Te pido el balón y tú me lo tienes que dar. De esta manera estamos viendo que el jugador ya no solo está mirando, está entendiendo lo que está pasando. Porque estoy pendiente del defensor, estoy pendiente de X cosas, pero también estoy pendiente de que tengo una norma que es que si veo al entrenador que me levanta la mano
Y eso ya son pensamientos que hay en la cabeza del jugador y de la jugadora a la hora de pensar. Por supuesto, todo esto hay que ir introduciéndolo pues, poquito a poco. Obviamente, a un Benjamín, pues lo mismo. Si le pongo 1 contra 1 con mucho tráfico y encima le estoy haciendo así un poco para no, en función de lo que yo haga, lo haces tú, pues bueno, habrá que ir adaptándolo. Pero yo creo que la clave está en más que en hacer ejercicios específicos que están muy bien, sino obligarle. O sea, hacer ejercicios que obliguen. No que tengan que hacer esto, no, que le obliguen a hacer esto. Parece fundamental. Y No, luego sí, en cualquier fundamento que lo apliques, sea finalizaciones, sea pases, sea bote. Yo cuando defendía lo del bote como ser el primer fundamento, ¿no? Donde hay que darle más peso, era por cuestiones de mecánica, físicas del jugador. Pero, o sea, no es que vaya a hacer bote y luego vaya a hacer pase, no, esto se hace todo a la vez, sino ¿dónde le doy más peso? Por cuestiones mías. Pero bueno, que me desvío del tema. Un poco mi idea es obligarles a los jugadores a que tengan que levantar la cabeza. No incentivarles, más que nada obligarles. No, ahora que lo dices, bastante de acuerdo con lo de los ejercicios con tráfico y sobre si es verdad que en el alevín en el que he estado este año, he estado con ellos desde Benjamín de segundo y alevín, y en Benjamín sí es verdad que no lo hacíamos, pero en alevín empezamos a meter ejercicios con tráfico, unos contra unos, donde salían varios a la vez, incluso desde el mismo desde lados distintos de la pista, y la verdad es que tienen 2 opciones en eso, o miran o se chocan, y las primeras veces pues se chocarán, porque no miran, pero cuando ya una vez se van acostumbrando, se van acostumbrando a diferentes estímulos, que el partido no es solo 2 personas ni 3 personas, al final hay 10 personas que están ahí y muchas veces los partidos de mini pues se va un poco como pollo sin cabeza, ¿sabes? Entonces tienes que estar atento a muchos estímulos. Y muy importante eso, porque ya no solo estamos enseñando al jugador a levantar la cabeza, sino estamos enseñando a administrar su ventaja. Porque a lo mejor pues decimos, pues la típica puede ser, no, pero es que le está desbordando y justo no ha podido meter canasta porque se le ha cruzado uno. A lo mejor tenía que esperar un poco más a jugar ese 1 contra 1, ¿no? Y ya estamos, parece que no, pero estamos metiendo ya conceptos de spacing para jugar con balón. Es decir, el jugador con balón ya tiene que saber que si el espacio donde va a ir no está ocupado, no puede utilizarlo, por mucho que se haya ido de su jugador. Entonces ya son cosas que tienen mucha transferencia al juego, que parece que no, pero la tienen. Pues no sé, si alguna idea más. Bueno, espero que esto le haya servido mucho a los que entrenen en mini, porque yo cuando entraba en mini y empecé a entrenar, es una cosa que lo hacía realmente mal y que con los años he visto que es lo que más resultados te da. O sea, muchas veces el jugador decide mal porque no ve lo que decide, no porque no sepa decidir. En mini, en senior, me pasa a mí como jugador, o sea que ya ni te cuento. Luego lo veo en los vídeos, como bien dices, Oyan, y digo, hostia, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué no lo he visto? Y bueno, la última es más de salseo, porque bueno, esto ya es última hora de la noche con mis colegas, y ya, ya el filosofeo máximo. Defensa individual contra defensa en zona en minibásquet. Ventajas e inconvenientes de una y de otra. ¿Qué tipo es más estimulante para el jugador? O sea, yo me planteo que ¿por qué defensa individual? ¿Defensa zona se puede usar en minibásquet? No, pero ¿por qué no? O sea, ese es mi planteamiento. Vale, pero ya la preguntaba con trampa, ¿no? No sé. Pillar. Esto siempre va a pillar, si no... O sea, pero me refiero, y esto ya un poco más para radicalizar todo. ¿Por qué no podemos hacer defensa zonal en minibásquet? Yo tengo mi idea porque un día de esto, hace unos pocos días, le di una charla a Ana cojonuda. Pero muchas veces tendemos, o creo yo que tendemos, a un poco infravalorar la defensa zonal en cuanto a la toma de decisiones que puede tener un jugador en ella o a lo estimulante que puede ser para un jugador en minibásquet. Me parece mucho más, me voy a lanzar al pozo, me parece mucho más estimulante una defensa zonal. Que no significa que yo la haga, pero creo que es mucho más estimulante. ¿Por qué? Porque el jugador se tiene que centrar en un espacio y un espacio puede ser que un jugador esté en el espacio en el que esté, que un jugador esté pero se vaya, que un espacio esté libre. Me parece que es mucho más estimulante en cuanto a posibilidad de variedades que una defensa individual donde realmente me tengo que centrar en el mío. Aunque me centre en el balón, pero son... No sé, ¿qué opináis? Esto salseo, venga.
No me gusta El esa problema cosa. quizás, Samu, fíjate, sí que puedo compartir que puede llegar a ser más estimulante, porque al final mi compañero no está, ocupo yo su sitio y luego él vendrá al mío, cosas así, ¿no? Pero creo que quizá la clave en un mini es que es menos formativa. Es menos formativa. Y es el gran problema, y quizá dentro de lo que cabe por lo que esté prohibida. Menos formativa. Tú imagínate que desde un Benjamín de primer año hasta un cadete de segundo tienes un grupo que solo ha defendido en zona toda su vida. Y en junior dan con un entrenador que es zona cero. Y a lo mejor son un equipo que, imagínate, ya que estamos radicalizando y todo, que han ganado que si la categoría Benjamín, que si la categoría no sé qué, llegan a junior y de ahí no pasan porque el entrenador que les toca funciona en individual. Yo creo que hay tiempos y tiempos para cada cosa. O sea, creo que primero hay que ir por lo individual a nivel defensivo, claro, y que hay un momento de madurez en el que el jugador puede empezar a entender por qué una defensa en zona tiene ventajas, por qué una defensa en zona tal. Pero sí que te voy a comprar, fíjate, lo de que puede resultar estimulante. Eso sí que me has hecho pensar y creo que sí que puede Yo ser no me lo creo. Yo no me lo creo No, que pero lo piense. sí, Yo sí, no me sí. lo Vamos creo a que ver. lo piense. Ni siquiera Samu. ¿No? Yo creo que lo hace para crear debate. Es decir, yo no creo que sea más estimulante para el jugador. Explica, motivos. No, yo te No, explico por qué me creo lo de la estimulación. Yo te explico. Porque le va a dar la ventaja al típico niño que sea el que le superan siempre en defensa individual y que se siente mal en la pista, a que esté cubierto por sus compañeros. Por eso puede de verdad ser estimulante. bueno, es estimulante, pero no sé hasta qué punto es conveniente. Se Entonces, siente ¿no? refugiado. Se siente refugiado. No, a ver, yo no me lo creo lo que ha dicho Samu, la verdad, a lo mejor me equivoco, pero no me lo creo. Yo creo que sea más estimulante y ojo, que yo no uso la zona prácticamente nunca, pero no me cabreo porque me pongo en una zona en infantil. No me cabreo. O sea, si el reglamento lo permite, tú puedes trabajar a partir de una zona y puedes enseñar a tus jugadores a defender y conceptos básicos de defensa, tanto de uno contra uno, como de ayudas, como de bloqueo de rebote en zona, ¿no? La cuestión es que seas capaz de enseñar cosas, ¿no? Y que con esa zona que tú pongas seas capaz a tus jugadores de enseñarles fundamentos defensivos individuales y colectivos. Esa es un poco la clave. Si solo lo haces porque en infantil la mitad de los jugadores no llegan desde el tiro de 3 ni desde 6 metros y evidentemente colapsando la zona, pues te aseguras que no va a haber casi penetraciones y bueno, vas a sacar mucha ventaja de eso. Entonces me parece un sinsentido, ¿no? Pero sí que creo que, por lo menos en mini, lo que estamos hablando no estimula el juego, no estimula el uno contra uno, no estimula la penetración, las entradas a canasta, los tiros cercanos, que son los que más pueden desarrollar los jugadores a esa edad. Es decir, yo creo y me parece bien que esté prohibida colocar a lo mejor 5 jugadores prácticamente dentro de la zona en categoría mini, que le harían muchísimos entrenadores, porque muchas veces en mini hay entrenadores que están en formación y todavía no son capaces de hacer cuenta de eso, que están en formación, y a veces son capaces más de pensar en todas las categorías, no solo en mini y no solo los más jóvenes, ¿no? Pero muchas veces, oye, si esto me da un resultado, pues ¿por qué no lo voy a usar? O sea, si a mí me parece bien que si la norma te lo permite, lo uses. Es como cualquier juego, ¿no? Si te lo permite, ¿por qué no lo vas a usar? Pero me parece estupendo que no lo permitan en mini. Estupendo. Pues bueno, yo voy a dar mi opinión, que no lo trabajo, pero yo creo que es un problema más. Yo creo que el hecho de no hacer zona, lo primero es porque se malentiende. O sea, en el sentido de que en la zona estamos pensando en 5 jugadores metidos en la zona, pero tú te vas a ver un partido de Alevín de playoff y vas a ver a 5 jugadores flotando 3 metros. O sea, eso es así. Y no es una zona, ¿eh? Porque sigo los cortes y toda la hostia. Pero yo creo que más un poco el enfoque del ataque. Como bien has dicho, que a nosotros en ataque nos gusta potenciar, pues eso, el tema de la penetración y tal y cual. Que no sé si está bien o está mal, no lo sé, ¿eh? Pero yo planteándomelo y digo, bueno, tú vas a ver lo que es el mini en Estados Unidos y hay muchos equipos que defienden en zona. Y yo leyendo artículos sobre el tema, dicen que es mucho más estimulante en el sentido de que tienen que controlar tanto los jugadores atacantes como defensores más variables. Con lo que ha dicho Alberto de que seguir con una defensa en zona y luego pasar una individual en un junior,
Hombre, yo creo que hay que enseñarle de todo. O sea, hay que enseñarle muchas herramientas. Y que la defensa en zona es una herramienta. ¿Por qué no la enseñamos? No lo sé, que yo, esto por filosofear, esto ya llevas horas, o sea, altas horas de la noche, ¿no? Pero yo creo que no es cuestión de que primero enseño zona o defiendo individual, ¿no? O no tendría que ser, o sea, no tendría por qué ser así, también se podría enseñar a la vez. Sí que enseñamos defensas zonales en toda pista, o sea, por ejemplo, vemos mucho más asequible, o está mucho más mejor valorado hacer una zona press en infantil a todo campo, pero no en medio campo. No lo entiendo. Vale, sí, en medio campo o en 6.25 los espacios son mucho más reducidos. Pero es que en todo campo tampoco te encuentras un infantil que te sepa dar un pase de campo a campo de la hostia. Entonces, yo creo que es infantil, Samu. Estamos hablando de minibásquet. Te hablo infantil, tú puedes poner la zona y ya está, la puedes poner. Te hablo de minibásquet igual. Yo creo que están un poco a la par. Yo creo que es en función de lo que te parezca mejor que defiendan, si a un jugador o un espacio, independientemente de los jugadores que pasen por él. Yo creo que ahí va un poco de que se pueden, como ha dicho Samuel, que son recursos, al final las dos son recursos, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Pero yo creo que depende también de la filosofía que tengan ese aspecto, de qué te parece mejor. ¿Defender un espacio o defender a una persona? Ahí ya yo creo que es ya criterio también de lo que opine el entrenador. Yo por meterme en esto también, o sea, para empezar me parece muy divertida este tipo de preguntas, porque es como la cosa que damos por hecha, ¿no? Es como, venga, ahora justifican. Pero ahora, yo estoy totalmente en contra de zonas minibásquet, pero vamos, hiper en contra. Primero, a nivel de la liga, por el ataque. O sea, porque no es solo que tú enseñes a tus jugadores en la defensa, sino qué ataque estás generando en el otro equipo o en la liga en la que estás jugando en federación. Si tú tienes una defensa en zona, ¿qué vas a hacer? Que los jugadores van a tener que tirar más lejos o esa es la forma en la que vas a tener que enseñar el ataque, ¿no? Entonces ya directamente tu forma de enseñar el ataque cambia y a lo mejor te interesa a nivel establecido entre todos los entrenadores es que se empieza a trabajar más el bote, las penetraciones, la colocación, que haya posibilidad de vencer a tu rival y en uno contra uno poder irte adentro. En el caso de zona es que no puedes. O sea, no puedes porque te vas del tuyo a la primera, que en básquet es muy difícil, y te vas a encontrar con otro y a lo mejor con un tercero. Entonces me parece que cada vez estás haciendo que el ataque sea totalmente diferente que si tienes una defensa individual, que entonces vas a jugar los 5 abiertos para generar ese espacio y poder superar a tu defensa. O sea, creo que está prohibido no solo tanto a nivel formativo de lo de la zona, sino por el ataque que generas y el tipo de partido que estás generando en la liga. Y luego ya, si quitamos la parte esta del ataque, yo también pienso que en defensa, y esto ya no lo tengo yo tan claro, pero sí que creo que una defensa individual es más fácil para aplicar, o sea, para enseñar los conceptos que les van a ser más útiles de mayores. Y esto es lo que no tengo tan claro. Pero, o sea, no sé, o sea, ¿y por qué? ¿Por qué lo razono? Yo creo que a lo mejor es, pues yo qué sé, porque muchos contactos básicos que luego tienes en la zona, en el fondo también los aplicas en los 1 contra 1 son la defensa individual. Y a lo mejor son previos donde estás simplemente atento a un jugador y en la zona tienes que estar a más cosas atento, ¿no? Quizás tenga un punto más de complejidad y sobre todo, pero vamos, creo que la razón principal es por el tipo de juego que estás generando en el equipo contrario y en la liga, ¿no? Que no creo que sea positivo que los chavales jueguen a tirar de lejos, porque no pueden regatear a 3. Yo, sinceramente, bueno, le toca a Ollán, ¿no? Creo que te toca hablar, ¿verdad? Sí, yo, bueno, más que... Yo voy a aprovechar para despedirme porque tengo que bajar ya. Yo os dejo ya que terminéis. Sí, ya está, daros las gracias. Yo creo que esta incluso ha sido la más interesante de todas porque nos ha dado más capacidad a todos de intervenir. Me ha encantado el método Warhol. Creo que el que mejor lo he entendido he sido yo. Pero, sí. Pero bueno, lo que sí que me gustaría es que si a lo mejor la semana que viene podemos juntarnos, aunque no sean muchos, y vernos y hacer algo de este tipo juntos, pues sería lo ideal. Y agradeceros mucho a que hayáis estado aquí durante 8 sesiones y sí que me gustaría que ya la próxima fuese viéndonos todas las caras, ¿vale? Perdonadme, me tengo que bajar, que esta ya me está ladrando y se está volviendo loca, tiene que bajarse ya, ¿vale? Un besito muy grande y ya os digo que me gustaría que nos viésemos la semana que viene, ¿vale? Venga, bien. Hasta luego, chicos. A ver.
Pues yo voy a seguir un poquito, o sea, en el sentido de que yo sí que creo que todas las condiciones técnicas que plantea, o sea, porque yo soy así, pero yo realmente hago defensa individual. Pero a mí me gusta replantearme las cosas, creo que aprendes mucho. Yo creo que una defensa zonal sí que aparecen las mismas cuestiones técnicas que una defensa individual. Sí, o sea, una cosa es una defensa zonal como se pueda entender normalmente, pero una defensa zonal intensa donde en la situación del balón estás pegado al balón, estás siendo intenso. O sea, yo creo que la concepción que tenemos de defensa zonal es muy pobre, en el sentido de que solo vemos la defensa zonal como gente metida en la zona, tal y cual, pero es mucho más complejo. Si haces una buena defensa zonal, agresiva, es mucho, mucho más complejo. Y se dan situaciones de paso abierto, de cross step, en situaciones individuales, de close out, cuando tienes que ir a defender un espacio que no es el tuyo, por lo que sea que haya pasado en el juego. Y tampoco creo que una defensa zonal en estas categorías evoque a tiros más lejanos. ¿Por qué? O sea, yo creo que es cuestión de saber atacar mejor los espacios. Y es un poco a lo que ha dicho Dani, de yo creo que el principal problema que tenemos los entrenadores es que el que empecemos a defender en zona haría replantearse todo lo que tenemos en ataque. Porque habría que enseñarlo de otra forma distinta. Pues nuestro ataque está en función de cómo defendemos. O sea, enseñamos a atacar en función de cómo se defiende en esas edades. Pero, sin embargo, si tú atacas bien unos espacios, por eso estoy hablando de mini, porque a lo mejor en senior el hecho del volumen de los cuerpos sí que te puede obligar a tirar más lejos, pero en mini no tiene por qué. Entonces, no sé, lo dejo ahí para filosofear y más que nada para no tener las ideas cerradas, que puede ser muy interesante. Pues si nadie tiene que decir nada más, lo concluyo ya. Bueno, esto es unas conclusiones que he tenido yo en función de las charlas que hemos hecho aquí, de todas las que he visto yo, que me he visto unas cuantas. Y es que no copiemos ideas. Por ejemplo, yo cuando hice la charla de la técnica individual, táctica individual, no creo que lo que haya dicho vaya a funcionar a todos los equipos. O sea, yo creo que igual que muchas cosas que se han podido debatir no van a funcionar directamente en nuestros equipos, no van a funcionar. O sea, que ya lo digo yo por experiencia previa que yo he hecho de copiar y tal, no funciona. Lo mejor es adaptarlo. Y que si queremos coger quizás una idea más concreta de ciertos problemas que tenemos en nuestros equipos, lo ideal es buscar o contrastar información con gente que se encuentre en un entorno parecido al mío. Es decir, si yo entreno un infantil en Leganés, lo mismo me interesa hablar con un entrenador que entrena un infantil en Móstoles, porque más o menos es un contexto parecido. Y por último, y con esto hablando con lo de la técnica individual, la visión de juego, tal, los sistemas y tal, que a veces lo sencillo es lo más complejo, ¿no? A veces lo que vemos mucho, a veces lo que tenemos en nuestra cabeza que es sencillo es mucho más complejo de lo que parece. Entonces yo creo que esta época nos viene muy bien para replantearnos las cosas que estamos haciendo y analizar el porqué de lo que estamos haciendo. ¿Por qué enseño el bote así? ¿Por qué estructuro mi contraataque así? ¿Por qué mi equipo tiene los sistemas que tiene? ¿Le estoy dando toda la libertad que quiero? ¿Estoy consiguiendo todo lo que quiero? Y ya está. Nada, espero que os haya gustado. A mí me gusta mucho esta idea, más que, o sea, yo al principio tenía, como os he dicho, pensado hacer una charla de lo que puede ser mi transición defensiva o transición ofensiva, pero bueno, creo que esto es más rico para todos y el poder pensar y opinar yo creo que es lo que nos hace mejores entrenadores más que coger ideas de otros, que está muy bien en ciertos momentos, pero bueno, que poco más. Espero que os haya gustado. Si quiero dejar de compartir pantalla. Vale, ya está. Nada, David, cuando quieras. Pues nada, chicos. Chao, chao. Corto Nada, ya. chicos.